Bobby Green es un personaje bastante polémico, bastante conocido por los seguidores. De repente lo ponen en malas condiciones, cae a la lona, ya se nota que está inconsciente y como dices tú, se han contabilizado alrededor de 17 a 19 golpes sin responder. O sea, él estaba, como dices tú, completamente inmóvil y el árbitro ha sido altamente criticado. Muy buenas tardes, bienvenidos a Esquina Neutral, a otra edición más aquí junto a Chris, Eric y su servidora María Magaña, que les estaremos platicando a lo largo de estos 30 minutos lo más relevante que ha surgido a lo largo de esta semana, las polémicas, y es que justamente abordando una de las polémicas que sucedieron el fin de semana pasado se dio en UFC Austin, en esta pelea coestelar entre Jalen Turner y Bobby Green, que no fue la derrota que sufrió Bobby Green realmente lo que ha generado tanta polémica, sino justamente la actuación que tuvo el referee, que ha desatado una ola de críticas que tanto de los presentes, aficionados, peleadores y expeleadores, ¿no? Que justamente pasaron 2 minutos cuando por fin Turner decide como descifrar el cabeceo que estaba teniendo Bobby, lanza este golpe que lo termina mandando a la lona y lo termina castigando. Él ya no hacía absolutamente nada, solo recibía los golpes, estaba de espalda a él, protegiéndose la cabeza, y el referee únicamente detuvo la pelea cuando ya prácticamente estaba inconsciente. Entonces, a raíz de esto, pues obviamente se ha catalogado como una de las peores detenciones en las peleas que ha habido dentro de UFC. Y es por eso, Eric, que yo quiero saber, ¿tú qué crees que estaba pensando el referee para dejar que la pelea siguiera? Pues mira, es un momento bastante triste porque era una pelea bastante reconocida, ¿no? Estábamos hablando de la pelea coestelar de la noche. Bobby Green es un personaje bastante polémico, bastante conocido por los seguidores. De repente lo ponen en malas condiciones, cae a la lona, ya se nota que está inconsciente y como dices tú, se han contabilizado alrededor de 17 a 19 golpes sin responder. O sea, él estaba, como dices tú, completamente inmóvil y el árbitro ha sido altamente criticado. Es una situación bastante compleja, ¿no? Porque estamos hablando de la salud, de la integridad física de estos atletas, ¿no? Es un deporte que ya por naturaleza es bastante fuerte, es bastante agresivo y el trabajo del referee es sumamente importante. Ahora bien, creo que olvidamos por un segundo que hay un ser humano dentro de la jaula, el referí no es un robot y este tipo de cosas pueden suceder, ¿no? Hay que ver todas las razones y a mí me interesan mucho las expresiones de él, ¿no? El árbitro inmediatamente luego de la pelea reconoció su error, reconoció que cometió un error grave, ¿no? Lamentablemente esto puede tener causas a futuro en la salud de Bobby Green, pero al final del día sigue siendo humano, ¿no? Y es la primera vez que tiene una decisión tan controversial, está en una situación tan polémica. So, a pesar de que entiendo y reconozco lo irresponsable de sus actos y la mala decisión que tomó, tampoco quiero ser extremadamente agresivo porque reconozco que son cosas que pueden suceder. Todos al final del día tenemos una mala noche y desafortunadamente una mala noche de un referí se ve de esta manera. ¿Tú qué crees que fue lo que ocasionó justamente, Chris, que se diera esta mala noche para el referee? Sí, yo creo que tiene que ver la posición en la que él se coloca dentro del octágono. A lo mejor no logra ver con claridad el daño que hace Turner en el primer golpe, ¿no? Ya cuando Bobby Green cae descompuesto y cuando ya realmente no hay respuesta a los golpes de Jalen Turner, porque es evidente la no respuesta de Bobby Green. Sin embargo, creo que opino de manera similar a Eric porque es una situación muy delicada en la que o sea, obviamente, y queda claro, o sea, que al ser su trabajo, o sea, yo no creo que él ahora sí que arbitrariamente diga, no la voy a parar hasta que quede Hasta que inconsciente. quede así. No hay respuesta, o sea, en realidad, bajo su percepción, todavía Bobby Green tenía algo que hacer en este combate. Sin embargo, pues llueven las críticas. No estoy ni siquiera en contra de las críticas porque yo sé que todos estos argumentos que vienen por parte de los peleadores, pues son válidos, ¿no? Porque al final ellos son los que están adentro de la jaula, ellos son los que pelean, ellos son los que reciben el castigo y prácticamente pues están poniendo también esa confianza en el referee. Entonces, entiendo
las críticas que hay, entiendo que se pida más atención para estas posiciones, porque pues realmente es un trabajo de mucha presión, pero la persona que lo está ejerciendo pues tiene que estar consciente de eso, ¿no? Y consciente que las vidas están en sus manos y que tienen que ser muy cuidadosos con cuánto daño puede recibir un peleador. Digo, finalmente vemos a Bobby Green levantarse, pero sí se veía muy afectado después de los golpes, entonces va a ser importante que lleve una buena recuperación y que él valore también el daño que se llevó de esta pelea, porque además ya como conocemos a Bobby Green, es un peleador que le gusta mucho el intercambio, que le gusta mucho arriesgar y que a lo largo de su carrera ha recibido mucho daño. ¿Y cuál crees que sería entonces la cuestión, Eric, de que, ok, sí, cometió este error, lo reconoció y todo, pero que en algunas peleas se sigan dando estas lamentables actuaciones por parte de los referees? Creo que desde nuestro punto de vista es bastante fácil juzgar y tratar de decir que erraron o cometieron un error, ¿no? Nosotros olvidamos constantemente la presión, como dice Chris, que ellos tienen en ese momento, ¿no? Es muy fácil desde el mueble de mi casa decir, oh, ya la puedes detener, pero el ángulo, yo no lo estoy viendo, él no lo está viendo con una cámara 4K en alta definición, él está en vivo y a todo color, a veces el ángulo es un poco complejo y tomemos en consideración las conversaciones que suceden antes, que eso no sale en la televisión, ¿no? Cuando le van a explicar las reglas. Muchos peleadores suelen decirle al referí, si pasa algo, dame todas las oportunidades que yo pueda. Este tipo de conversaciones son bien recurrentes. Hace unos meses atrás estábamos discutiendo todo lo contrario. ¿Recuerdan la pelea de Edgar Chairez? Todo el mundo estaba molesto por el resultado porque fue muy prematuro. En este caso, estamos molestos porque se extendió demasiado. Entonces, olvidamos que esa presión a veces puede hacer que ellos tomen una decisión errática o para no ser criticados, tal vez le den un poco más de oportunidad a un peleador de defenderse, aunque ya el peleador esté inconsciente, como fue el caso de Bobby Green. Y por eso quiero hacer hincapié que hay que ser justos con ellos, no son humanos, pueden errar siempre y cuando no haya un patrón. Cuando ya yo encuentro un patrón es cuando, mira, sacamos el látigo y le damos con todo, pero en este caso no es algo que ha sucedido en múltiples ocasiones, específicamente con este árbitro. Entonces quiero catalogarlo como una mala noche, una nueva oportunidad de él para continuar aprendiendo. Y nada, desafortunadamente fue Bobby Green y tenía a Jalin Turner encima, ¿no? ¿Y qué se tendría que hacer entonces en todo caso, Chris? ¿Qué se tendría que implementar o a lo mejor, no sé, hacer para prevenir que sucedan este tipo de cosas? Porque como bien lo dice Eric, ¿no? Ha sucedido justo el que se den las detenciones prematuras y no pasa de que, pudo haber cambiado el resultado de la pelea. Pero en cuestiones ya como la que vimos el fin de semana, pues sí ya es más allá porque termina afectando al peleador. Sí, yo creo que son situaciones de las que todos hemos estado aprendiendo durante este camino, o sea, porque al final, pues es un deporte en el que se están desarrollando nuevas maneras para tener seguridad para los peleadores, para que cada vez, pues eso, o sea, sea un entorno a lo mejor no tan destructivo en algún punto. No quiero usar esa palabra porque suena muy fuerte, pero en realidad es eso, o sea, es mantener la integridad de los peleadores y por ejemplo, no sé, en el fútbol se implementa pues una repetición en la que dices, bueno, o sea, a lo mejor el famoso VAR, ¿no? Va. Vamos a repetir el penal o no era penal o reanudamos la jugada. O sea, aquí es un poco más difícil porque al final, al ser un deporte de uno contra uno, pues a lo mejor una posición dominante en la que tenías casi noqueado a tu rival, pues no se va a repetir si tú detienes la pelea, si vas a ver la pantalla y regresas. O sea, le quitarías un poco de esa esencia al deporte, pero creo que a lo mejor en movimientos y en cuestiones ya muy específicas, pues se podría implementar. Tal es el caso de lo que sucedió con Edgar Chairez, ¿no? Que muchos juzgaban que sí el movimiento de Daniel Santos era de haber tapeado, que se había rendido, que le habían quitado una victoria justa a Edgar. Entonces, todo la controversia que genera alrededor, creo que esa podría ser una manera de implementar un poco más de garantía para cada peleador, aunque a lo mejor creo que también le restaría cierta esencia a este deporte como son las artes marciales mixtas, porque al final, si quitas una posición dominante o si quitas a alguien que estaba noqueando a alguien o que ya estaba cerca de finalizar, pues sí puedes arruinar ese resultado. Entonces, a mí es lo que me parece más viable, pero no sé qué tan acertado sea en cuanto a la esencia del deporte, repito. ¿Tú qué crees que sería lo que se tendría que implementar, Eric, ya para irnos a un corte comercial?
Pues no sé si existe algo más que se puede implementar. El UFC y las comisiones han hecho un gran trabajo avanzando, ¿no? En, como dice Chris, en cómo proteger a los peleadores, pero al final del día, gente, no estamos hablando de ajedrez. Esta Mm. gente no está sentándose a jugar. Es un combate físico con peleadores que se preparan por meses para justamente hacer esto. Entonces, este deporte puede ser seguro hasta un límite. Yo creo que ya estamos bien cercanos de las cosas que se pueden ajustar para que el deporte sea seguro. Mientras haya un ser humano envuelto en este tipo de toma de decisiones, creo que el margen de error siempre va a existir y esto tal vez se minimice, pero va a continuar sucediendo. Pues vamos a ver qué es lo que surge, cuál es el desenlace o la actualización que se da en torno a este tema, pero vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos.